Hoy vamos a hacer un repaso, sobre todo tener en cuenta unas leyes que son importantes de tener en cuenta, valga la redundancia, cuando vamos a tomar una entrada. Existen muchos canales en YouTube, ¿no? Donde ya esto ya se ha mencionado, eh, pero considero que es necesario volverlo a recalcar, ¿no? Es muy importante porque muchas veces tenemos el concepto de bloque de órdenes, bearish, bullish, entrada, y no es así. No todos los bearish y los order blocks en general son válidos. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta estas 5 reglas. Esto es obtenido del canal de Pick Street Peace. Bueno, en sí, cuando hablamos de movimiento acelerado, nos hacemos referencia a que existan velas de estas características, velas de gran volumen. En términos de análisis técnico clásico, de repente a este le llaman las velas envolventes, las velas elefante en general. Si yo tengo, por ejemplo, así un impulso formado por velas de este estilo, de repente, ¿no? Y ya luego tengo mi respectivo retroceso o complex pullback, que ya son velas por lo general de menor volumen. Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es que mi entrada, mi zona, va a estar enfocada a un movimiento de este estilo. O sea, un conjunto de velas que formaron un impulso directo, un movimiento rápido, un movimiento con bastante volumen, y que el retroceso es de menos volumen, pero cuando llego a la zona, yo estoy pensando en este caso de meter una compra, ¿no? Estoy en una zona de demanda y entro en una compra. Esto, digamos, es lo importante de tener en cuenta. Movimiento acelerado formado por velas de bastante volumen como las que hemos visto. Lo siguiente, cuando me hablan de rompimiento de zona opuesta, ¿a qué hace referencia? Eso significa que si yo tengo un rally de ese estilo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, de repente hay esto, ¿qué significa? Significa que dentro de un impulso tengo dos zonas, zona de demanda y zona de oferta. Las zonas de demanda en la parte inferior, las zonas de oferta en el máximo. Entonces aquí hay una zona de oferta, de demanda, perdón. Entonces es una zona de demanda, luego acá hay otra zona de demanda, y en esta zona de demanda, la que estoy señalando en este momento, esa zona de demanda es válida porque cumple hasta el momento con dos características: un movimiento acelerado, o sea, un impulso, que obviamente tiene que estar formado por velas de buen volumen, y el rompimiento de mi zona opuesta. ¿Y a qué se refiere con zona opuesta? Si yo veo que la tendencia es alcista, lo que va a dominar es la demanda, y la oferta no va a ser suficiente para poder contener a la demanda. Entonces, como hemos dicho al inicio, en los puntos máximos, en la parte superior, mejor dicho, de cada impulso, se sitúa la zona de oferta. Entonces, si es rota, como en este caso, entonces, y el rally es alcista, esta zona de demanda es válida. Aquí se puede notar una zona de oferta previa. De repente muchos esperaban que en este punto el precio bajara, pero como el rally es alcista, rompió la oferta gracias a esta zona de demanda, y el precio viene a recapitalizar sobre esa zona de demanda
para continuar con un nuevo impulso alcista. Entonces, eso significa rompimiento de zona opuesta. Lo mismo para el caso de las ventas. Si yo tengo, en este caso, un conjunto de un order flow bajista, lo que va a dominar acá es la oferta. Y como siempre se ha dicho, en los máximos está la oferta. Esta es oferta. Y en las zonas inferiores viene a estar ubicada la demanda. Aquí había demanda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la demanda? Fue rota. Por lo tanto, esta zona es válida para que a futuro el precio llegue a esa zona. De repente no llega en este escenario, pero por lo general y siempre va a tener que mitigar esa zona. Entonces, en un futuro esta zona sería válida para poder nosotros efectuar una venta. Perdón, esta zona de oferta corresponde con este impulso y luego este impulso tiene su propia zona de oferta. Entonces, de repente aquí está su zona de oferta, que en un futuro el precio va a llegar a esa zona y finalmente va a tomar su dirección bajista. Entonces, pero el tema aquí es que la zona de oferta rompe una zona opuesta, que sería una zona de demanda, como es el caso. Nuevamente, zona de demanda, parte inferior. ¿Qué pasó? Fue rota. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Muy bien. Vamos a ver las reglas que siguen. El ratio riesgo-beneficio, que sea mayor o igual a 3. Obviamente, como en un video pasado, les mencioné que la gestión de riesgo es el santo grial del trading, porque todas las estrategias, por muy buenas que sean, si uno no hace una correcta gestión del capital, va a terminar perdiendo capital. Entonces, si yo tengo un ratio beneficio de 3:1, significa que cuando yo arriesgo 1%, me voy por un 3% en profit. Eso es lo que yo espero. Porque si de repente pierdo dos operaciones y gano una tercera, estoy perdiendo 2%, pero en la tercera gané el 3%. Al final salgo con 1% de beneficio. Entonces, eso es la importancia. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, tengo acá un impulso, un retroceso, otro impulso, de repente acá hay un movimiento de este estilo, entonces, y yo aquí justamente estoy observando lo siguiente, que aquí esta es una zona de oferta, esa era una zona de oferta, y que la siguiente también fue una zona de oferta. ¿Qué es lo que yo espero? Lo que yo espero es que el precio, como está formando, está cumpliendo con lo que es rompimiento de zona opuesta, movimiento acelerado, significa que acá hubo una zona de demanda que fue rota, porque la oferta está dominando. Por lo tanto, el capital que se sitúa en esta zona sería lo suficiente como para romper la siguiente zona de demanda. Esa es la teoría. Entonces, yo sitúo mi entrada, ajusto mi stop loss y en este caso, y supongamos que, supongamos que la zona de demanda de esta zona es así, entonces el TP estaría en esa zona opuesta. Debido a que proviene de una zona de oferta, la zona opuesta sería una zona de demanda.
Esta zona de demanda ya fue rota. Te vas a la siguiente. ¿Cuánto fue el ratio riesgo-beneficio? 3.87. Cumple con la estrategia, cumple con lo que es riesgo-beneficio mayor o igual de 3, cumple. Ahora, ¿qué hubiese pasado si de repente ese bloque era así? Supongamos, ¿no? En esa temporalidad, nosotros esperamos en una hora, como ejemplo. Entonces, el ratio riesgo-beneficio de repente hubiese sido un 2.5 y no cumple con que sea mayor o igual de 3. Yo entraría en este trade, no entraría. Por muy bonito que se vea el contexto, ¿no? Vos, hay rompimiento de estructura, hay zonas de oferta. Entonces, pero si no llegó a cumplir con mi tercera regla, que es riesgo-beneficio mayor o igual de 3, entonces simplemente no entro aquí. Ya. ¿A qué se refiere con que la zona es fresca? Vamos a suponer lo siguiente. A ver. Cuando hablamos de zona fresca, es algo similar a esto. A ver. Esto de aquí, aquí hay una vela, ¿correcto? Aquí había una vela. Ahí había una vela. Cuando el precio llega a la zona, ya tocó una vez la zona. Pero muchas veces pasa, para que se vea, bueno, muchas veces va a pasar que el precio nuevamente va a testear la zona, llevándose este mínimo, lo neutraliza, llega al 50% y una vez que llega al 50% del bloque, ya se considera que ese bloque ya fue totalmente neutralizado. Entonces llega al 50%, neutraliza este mínimo y el precio se dispara. Pero yo no entro aquí por riesgo. ¿Qué significa entrada por riesgo? Que yo dejo mi buy limit, o sea, mi orden pendiente, de repente la dejo en el 50% o en el inicio del bloque, depende de mi gusto, la zona opuesta ahí. Pero yo no entro por riesgo, o sea, no dejo el orden pendiente, sino que en temporalidad menor, lo que yo espero es que este mismo impulso que llegó a esta zona, ese mismo impulso que llegó a esa zona, vamos a ponerlo por acá, yo me bajo de temporalidad y este impulso forma una tendencia también. Si estoy en una hora, en 15 minutos, ese impulso va a tener fractalidad también. Impulsos, retrocesos, impulsos, sí, algo de ese estilo. Entonces, ¿qué significa que yo espere confirmación? Llego a la zona y si me genera la ruptura de un máximo, porque esto era bajista, me genera esta demanda de aquí, me genera el rompimiento de la oferta que venía acá, que venía siendo respetada en toda la fractalidad bajista, ¿no? Aquí vemos que todas las demandas eran rotas, 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 pero si aquí esta oferta fue rota por un nuevo impulso en temporalidad menor, significa que yo ya confirmé esto. Y aquí había un bloque, entro en ese bloque y recién me voy en ese sentido. Entonces yo recién aquí ubicaría mi zona de demanda y entraría por mercado, o sea, estaría pendiente de que el precio me haga esa confirmación. Eso sería entrada por confirmación y este sería entrada por riesgo cuando dejas tu orden límite pendiente. Eso es zona fresca, como digo aquí. Cuando es fresca se entra con orden pendiente, o sea, por riesgo. Dejas tu orden programada, te vas a tomar tu café, precio llegó al activo y se fue. Pero siempre y cuando la zona sea fresca. ¿Qué significa que sea fresca? Supongamos que este hubiese sido aquí
yo entraba por riesgo porque nunca tocó la zona, pero como ya había tocado la zona, yo me bajaba de temporalidad y esperaba el rompimiento del último máximo, o sea, del último zona de oferta, para entrar a favor de la nueva tendencia, que es que la demanda está ganándole a la oferta. Y el alineamiento con time frame mayores significa, aquí por ejemplo, en este mismo ejemplo, a ver, nosotros tenemos este impulso, ¿no? Nosotros ubicamos nuestra atención aquí. Esta es una zona de oferta, correcto. Necesitamos nuestra zona de oferta, pero de repente nosotros observamos que aquí son demasiados pics para una hora. Y nosotros estamos acostumbrados a entradas de 5 pics y todo eso, son 40 pics. Entonces yo bajándome de temporalidad, esta misma zona, yo lo que haría es, bueno, si es una zona fresca, colocar mi orden pendiente, pero refinando la zona en temporalidad menor. Esa es una. Lo siguiente, si estoy bajista en una hora, en 15 minutos, ¿qué tendría que yo buscar? Ventas, o sea, que el precio llegue a mi zona ya refinada y yo entrar a favor de esta tendencia que era bajista hasta la zona opuesta de demanda, hasta ahí, ya que aquí hay una zona de demanda y yo no sé en qué momento el precio se va a cambiar. Entonces yo entraría de esa forma. Eso sería alineamiento con time frame mayores. Ya tenía mi entrada ahí, así. Listo. Recuerden que el stop loss siempre se coloca por encima del bloque, nunca pegado, porque muchas veces el precio llega, lanza un mechazo y se va. Entonces tener cuidado con eso.